A mediados de la semana pasada ya hablé del tema del absurdo de la guerra, ¿no? Y del absurdo de la violencia, especialmente en el caso de Rusia con Ucrania, pero creo que todo esfuerzo que podamos hacer para considerar cuán literalmente absurdo, o sea, la locura que significa una guerra de esta naturaleza, no va a ser en vano, va a valer la pena, para que todos aprendamos la lección. Y cuando digo todos, nosotros que somos pobladores de países que podrían estar pensando, ¿no?, en algún revanchismo antiguo. Lo digo porque en mi infancia, por ejemplo, cuando me mudé de Argentina al Perú, a nosotros en un curso que ya no existe, pero que se llamaba Instrucción Premilitar, los antiguos pues del Perú lo recordarán, nos hacían gritar frases en contra de algunos países vecinos, ¿no? Y hoy en día eso es impensable, y eso es un signo de progreso de cómo las guerras en términos de las confrontaciones como las conocemos y como la que estamos viendo de Rusia hacia Ucrania son un total absurdo, ¿no? Y son completamente anacrónicas, o sea, que ya no corresponden a la era en que estamos viviendo. Y espero que esta guerra pueda dejar esta lección, ¿no? Porque ya suficientes muertos han habido en ambos lados, pero especialmente en el lado que es la víctima, que está siendo invadida, que es Ucrania, ¿no? Y déjenme explicarles algunas cosas. En la operación Tormenta del Desierto, ¿no? O sea, estamos hablando de finales del siglo XX en el gobierno de George Bush papá, ¿no? Cuando Irak invadió Kuwait, Estados Unidos lanzó tanto desde el Golfo Pérsico como especialmente desde Arabia Saudita, donde tiene una base militar que amplió enormemente, una guerra relámpago que fue exitosa porque terminó sacando a todo el ejército iraquí de Kuwait, ¿no? Esa guerra, que fue una guerra donde 23 naciones se sumaron en una coalición auténticamente internacional, incluyendo algunos países árabes, de tal manera que Saddam Hussein no pudiera pintar esto como una guerra de religiones, ¿no? Los cristianos de Occidente contra el Islam, ¿no? Y levantar, digamos, el fanatismo extremista. Esa guerra, a finales del siglo pasado, costó $1.000 millones al día. ¿Ok? $1.000 millones al día. Piensen ustedes lo que se puede hacer con $1.000 millones. O sea, no estoy hablando de $1 millón, no estoy hablando de 10, no estoy hablando de $100 millones, estoy hablando de $1.000 millones al día. Por supuesto, fue una guerra de alta tecnología, ¿no? Se utilizaron por primera vez los misiles Patriot, que nadie sabía que Estados Unidos tenía. Se utilizaron los misiles crucero, que nunca se habían utilizado de forma tan sistemática, salvo un par de veces en Panamá, cuando Estados Unidos derribó el gobierno de Noriega, ¿no? Pero y por otro lado, la línea logística, es decir, la distribución de alimentos, de municiones, etcétera, era larguísima, ¿no? Porque estamos hablando nosotros de
tropas, de una cantidad enorme de tropas, más de 200.000 soldados norteamericanos, que tuvieron que ser trasladados de varios lugares, incluyendo los Estados Unidos, ¿no? Y había que trasladar los alimentos, ¿no? O sea, la comida que comían los soldados es comida norteamericana, ¿no? O sea, que había que traer pollo, cerdo, todo norteamericano. Obviamente, en la gran invasión, digamos, del sur de Irak, hubo una operación costosísima en términos de equipo, etcétera, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que la guerra de la invasión de Rusia sobre Ucrania tenga el mismo costo, pero no debe ser un costo muy distinto, hermanos, porque recordemos que esos $1.000 millones, o sea, lo que los norteamericanos llaman un billion, ¿no? $1 billón por día, fue en el siglo XX, ¿no? Fue 30 años atrás. Entonces, las cosas han cambiado, los precios han aumentado, la inflación ha actuado. En consecuencia, estamos hablando de todas maneras de un esfuerzo de dinero extraordinario y absurdo, sobre todo cuando no se sabe cómo va a terminar esto. Les doy una idea del absurdo, ¿no? No solamente del hecho de que en algunos momentos las fuerzas rusas que esperaban que la gente se rindiera, esperaban que los soldados ucranianos se rindieran y que rápidamente iban a tomar las principales ciudades de Ucrania, especialmente la capital Kiev. Esto no sucedió y a comienzos del fin de semana que acaba de pasar, había un convoy de 65 kilómetros de largo, 65 kilómetros, ¿ok? Para que ustedes se hagan una idea, imagínense en la ciudad donde están y piensen en otra ciudad o pueblo o punto geográfico que está a 60 kilómetros o 70 kilómetros, ¿no? Y luego imaginen toda esa ruta, toda esa distancia, sin parar, tanques, vehículos armados, vehículos lanzamisiles, camiones de transporte, camiones de logística. Esa es la distancia, la distancia del convoy que los rusos mandaron en dirección a la capital, a Kiev. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Hacia el final del fin de semana, buena parte de este convoy estaba completamente paralizado. ¿Por qué? Porque para mover esa cantidad enorme de camiones, de tanques, se necesita abundancia de gasolina. La gasolina cuesta, Rusia produce petróleo, pero no refina mucho ese petróleo convirtiéndolo en gasolina. Y por la guerra, el precio del petróleo y de la gasolina se han disparado. Entonces, estos 65 kilómetros de vehículos de destrucción están paralizados porque la penalidad económica que han generado los países occidentales, han creado un problema enorme de liquidez, o sea, de dinero en mano para toda Rusia. ¿Por qué menciono esto? Porque pensar que hoy en día se puede hacer una invasión, pues, de tanques al estilo Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, o incluso al estilo de Tormenta del Desierto, o de la segunda invasión de Irak del hijo de Bush, ¿no? Y que todos sabemos que fue militarmente exitosa en el primer momento,
y que luego fue una trampa en la que Estados Unidos sangró por 10 años perdiendo soldados ante una guerra no convencional. Entonces, ¿cómo puede ser que un país no haya aprendido esa lección? ¿Cómo puede ser que un país no haya aprendido que las consideraciones geográficas estratégicas, necesito controlar este territorio para estar protegido, son completamente anticuadas e increíblemente costosas? Porque al costo de la guerra en sí mismo están los costos exorbitantes de la posguerra. La mayoría de esos costos los va a tener que cubrir la comunidad internacional para ayudar a Ucrania, porque la destrucción se está realizando en Ucrania, no en Rusia, no. Pero si Rusia canta victoria, porque no podemos esperar que pase otra cosa, van a tener que cantar victoria y retirarse y digamos, logramos el objetivo de intimidarlo, de hacerles cambiar de opinión, de aprender una lección, lo que sea, ¿no? Para hacer creer que esto ha sido exitoso. A Rusia le van a cobrar la reconstrucción de Ucrania, ¿no? Y ustedes deben haber visto en la televisión cómo, con el afán de intimidar a la población para que básicamente la gente se vaya de las ciudades y las ciudades se conviertan en ciudades fantasma y los rusos puedan tomarlas sin ninguna oposición, han disparado y han destruido edificios altos, dañándolos en un punto, en muchos casos, de no retorno de reconstrucción, ¿no? O sea que hay que tirárselos abajo y construirlos de nuevo. Entonces, cuando el Papa y en general los papas, ¿no? Recordemos desde Juan XXIII con su documento Pacem in Terris o el mismo Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que su pontificado comienza pocos meses antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y él la ve cómo termina y cuáles son las consecuencias de esa guerra. Y por eso es que tiene estos mensajes, especialmente los mensajes de Navidad, en cada Navidad durante la guerra, diciendo esto tiene que acabar, ¿no? Y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, diciendo nunca más la guerra, toda guerra es un fracaso de la humanidad, es un fracaso de los hombres, que no podemos ponernos de acuerdo de una manera razonable sin el uso de la violencia. Entonces, hemos comenzado esta cuaresma el pasado miércoles de ceniza con esa jornada de pedido por la paz, de ayuno y oración por Ucrania, y esperemos que esta presencia intimidante militar, más allá, digamos, de las discusiones que han avanzado prácticamente nada, se acabe pronto y el resto del mundo aprenda la lección, porque como mencionaba en la última vez que hablé de este tema, el gran experto británico sobre libertad religiosa en China, Benedict Rogers, dice: el resto de los abusadores, de los matones del mundo están mirando y van a aprender. Si Rusia paga un precio alto como el que parece que está pagando a raíz de las medidas económicas, entonces los otros bullies, los otros abusadores del mundo, lo van a pensar 3 veces antes de lanzarse a una invasión militar. Y si en cambio el mundo solamente hace proclamas y no toma acciones y medidas firmes, contemporáneas, económicas, financieras, entonces
este episodio de violencia absurda no va a ser una excepción, podría ser el inicio de la regla. Y por eso, en esta Cuaresma tenemos bastante materia para rezar auténticamente por la paz en el mundo. Que tengas un buen día.